para nosotros, la población rural de Argentina, a partir del 2010, al menos esa referencia, es de aproximadamente el 9%. Yo lo que voy a querer es mostrar un poco qué es la población rural. Cuando hablamos la limitación de los aspectos sociales y sacamos los económicos y los geográficos de los que no vamos a hablar, me va a interesar contarles un poco de este universo que muchos conocen por otras actividades que hacen, con el que nosotros trabajamos. El 9% de esta población, que son 3.600.000 personas, son las personas que viven en zonas rurales en Argentina. Es un número súper importante. Sin embargo, a nivel territorial existe un desequilibrio enorme, porque el 40% de la población argentina vive en el 0,14% del territorio. Entonces, arrancamos entendiendo que hay una población rural grande, que hay un desequilibrio territorial, y yo les voy a contar, nosotros trabajamos con un universo de 2.440 pueblos. Esto es, el 80% de los centros poblados de la Argentina son pueblos rurales. Sin embargo, cuando uno tiene la representación de qué es la ruralidad o qué es un pueblo, o que en definitiva que es una persona que vive en el ámbito rural, casi que la idea es la persona que se levanta temprano a ordeñar. Probablemente no para ustedes, que tienen mucha más experiencia en esto, pero lo que nos importa es poner en evidencia que existe un universo, que no es ni más ni menos que el 80% de los pueblos, de los centros habitados de la Argentina, que son pueblos rurales. Acá se da esta vida rural que es muy distinta a la de la parte que vive en las zonas rurales dispersas, pensando, no sé, Colonia Oker cerca de Villa Elisa, San Enrique, ahí cerca de 25 de Mayo, Saforcada. Son pueblos que tienen un grado de instituciones bastante parecidos, pero por lo menos 6, 7 instituciones, escuelas en general, primaria y secundaria, policía, un destacamento, una delegación municipal, un centro de salud, depende la cercanía o no con otros centros poblados, también la complejidad. Una iglesia, también encontramos muchas iglesias evangélicas en algunos de estos pueblos, un club y un centro de jubilados. Ese es uno o dos, depende, sí, depende más o menos, para que haya un buen clásico y la cosa funcione. Sí, sí, y pasa. También nosotros encontramos muchos emprendedores. Emprendedores, personas que están desde la señora que hace dulces para vender cuando el marido se va a la ciudad cercana, hasta el tipo que está empujando hacer determinado producto con estándares ecológicos que puede vender mejor en algún lugar si se conecta bien. También en cooperativas, o sea, el mundo rural, los pueblos rurales son lugares mucho más complejos que esta simple representación que nosotros tenemos de la ruralidad. Y además tiene una dinámica muy particular dependiendo de la cercanía o no que tengan a las ciudades importantes. Nosotros cuando hacemos los mapeos en Responde le llamamos las ciudades cercanas, ¿no? Ahí en San Enrique con 25 de Mayo, Junín, Saforcada. Esta cercanía le va a dar una dinámica muy distinta dependiendo de la lejanía, la forma de acceso. Y ahí arrancan algunas de las características algunos de los toques que son importantes, que después vamos a charlar cuando hablemos un poco de los problemas de los pueblos rurales. También hay otro de las notas interesantes que tienen, son las representaciones institucionales. Depende, cada una de las provincias tiene distintas leyes de municipios. Esto quiere decir que hay pueblos en la provincia de Buenos Aires de 4.000 habitantes o lugares que tienen 4.000 habitantes que tienen un delegado nombrado por el intendente cabecera de departamento, porque la forma de ejidos colindantes en la que está armada la división política de Buenos Aires es muy distinta, por ejemplo, a La Pampa, que un pueblo que tiene 500 habitantes ya tiene su propio intendente elegido por su pueblo. Esto también hace a la visibilidad, sobre todo institucional, de un pueblo. También hemos encontrado nuevas tendencias, gente que se ha ido a vivir un pueblo en este moderno. Después vamos a hablar de los problemas, ¿no? Pero, no sé, Saforcada, hace poco hicimos una investigación, encontramos que había crecido un 20% de la población en los últimos... Sí,
7, 8 años, tenía que ver con el precio de la tierra, que en Junín estaba muy caro, la gente terminaba arraigándose. Y así hay otras dinámicas de contacto con la naturaleza que ayudan a que pasen cosas distintas a lo que estamos un poco acostumbrados a ver nosotros, que tiene que ver con el desarraigo, con las personas que se van de estos pueblos rurales. Porque también hay una enorme desigualdad para un chico que nace en un pueblo rural que los que nacen en una ciudad. Por ejemplo, en el 2001, en el censo, la línea de pobreza en los lugares urbanos era del 8% de la población para abajo. La línea de pobreza en los pueblos rurales era del 18% de la población para abajo. Eso, por lo menos para tener una idea comparativa. Un pibe que nace en un pueblo tiene 2 y pico posibilidades más de ser pobre, según este movimiento, que uno que nace en una ciudad. Ahí hay una diferencia. También la diferencia está en las escuelas. Tengo algunos números que no los quiero complicar, pero en la vivienda, también en la conectividad. La conectividad a veces son 6 kilómetros de ruta que está en mal estado en la gran mayoría de los pueblos que nombré, por lo menos, que complican no solo la llegada de algún producto o servicio, el pan que a veces viene a ser, sino la salida de una ambulancia. Ahí, además de conectividad, de este tipo de conectividad, hablamos de la otra, la tecnológica, que cada vez tiene un rol mucho más importante a la hora de hablar de desarrollo, que tiene que ver con la posibilidad de un buen acceso a Internet. Ni hablar telefonía, que sigue siendo un enorme problema en los pueblos rurales. Entonces, también esto tiene que ver con las complicaciones del trabajo. Nosotros hemos encontrado, y esto no es un hallazgo que responde, que la generación del empleo, aunque sea del autoempleo, es el principal factor de migración. Esto está clarísimo, pero justamente hay muchas otras condiciones que pueden generar o no que haya empleo en esos pueblos. Todo esto, que parece un garrón, que genera además congestión en ciudades más grandes que están alrededor. La ciudad de Buenos Aires tiene estadísticas del 2013, 2014 creo que son, en la que de las migraciones que tienen, de los grupos migratorios, de los que vienen del interior del país, los que vienen de extranjeros y los no migrantes, los que están en los números de una villa y los números de las zonas urbanas, en la villa hay un 27 punto algo por ciento de personas que son migrantes del interior y fuera de la villa son solo el 25%. Es decir, proporcionalmente hay una gran congestión con la gente que migra, que es un enorme problema también para las ciudades, no solo para los pueblos. Planteado hasta este panorama un poco oscuro, también nosotros creemos que es un contexto, el de hoy, fantástico para pensar en estos 2.400 pueblos, esta capilaridad de pueblos que tiene la Argentina. Primero, porque en 50 años la población del mundo va a ser de 9.700 millones de personas, según el Banco Mundial. O sea, vamos a hacer mucho más de los 7.000 ahora en poco tiempo. Vamos a necesitar que esas personas vivan bien, vivan sosteniblemente. Esto también tiene que ver con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible que acomodó la ONU, de la que Argentina es parte. Vos lees los 17 objetivos, 16 podrían ayudar a resolverse mejor si se trataran pensando en esta diferencia que hay entre lo rural y lo urbano. Y Argentina es el 8º país en extensión del mundo. O sea, nuestra potencialidad con esta capilaridad y con nuestra extensión de tierra es enorme. También el Laudato Si de Francisco habla del desarrollo en su propio lugar, cuestiones del hombre en el centro de este desarrollo. Ahora, por eso para nosotros es importante pensar en estos pequeños pueblos como pequeños centros urbanos, donde podamos pensar en desarrollo sostenible en los pueblos. Los recursos naturales, agua, aire, basura, se manejan proporcionalmente mucho mejor que en las ciudades. El agua, la cantidad de litros de agua que gasta un ser humano en un pueblo o en una ciudad son mucho más grandes, la diferencia es enorme. No tengo el número exacto en este momento y en Argentina no hay números demasiado claros de esto, pero es la huella de carbono
de una persona que vive en un pueblo y la que vive en una ciudad es muy distinta. Ni hablar del tratamiento de basura. Entonces, la verdad que también para problemas ambientales, pensar en desarrollar pueblos es una alternativa. Y para terminar, cuando hablamos de desarrollo, lo que nosotros buscamos desde Responde es intentar generar más oportunidades, es levantar la capacidad, la calidad de vida a través de, como dice Amartya Sen, tener más capacidades, más opciones, por lo tanto, más libertad. Ese es el nuevo modelo de desarrollo, es como nosotros deberíamos poder pensar a los pueblos. Y por último, el último punto, también estaría bueno pensar en cómo nos representamos nosotros a las personas que están en estos pueblos y cómo se representan las propias personas que están en los pueblos a ellos mismos. Uno de los proyectos que hacemos con Responde la Argentina que aparece, en el que retratamos el pueblo y le devolvemos la información. Una señora la vez pasada me dice, y la colgamos en internet, una señora la vez pasada me dice, no, pero ¿cómo? Mi pueblo no tiene nada para estar en internet. ¿Pero cómo? Entonces estos son lugares donde nos gustaría poder caminar.